Bien, hermanos, que tengamos un lindo domingo, sí, frente a la palabra del Señor. Aquellos que viven en la zona, ¿sí? Estos días o días atrás hemos visto en el panorama del cielo aviones, ¿sí? Mayormente los que estamos acá cerca, y algunos lo hemos visto pasar por arriba de nuestras casas. Pensaba mientras veía uno de los aviones que pasaba, qué lindo que debe ser manejar un avión. Qué sensación de libertad, de vértigo, aún de peligro, pero qué lindo debe ser manejar un avión. Y tengo un conocido en mi familia que hizo el curso de piloto y una vez contaba cómo es el curso para ser piloto. Es muchas horas teóricas acerca de cómo funciona un avión, cómo funciona la física detrás de un avión, ¿sí? Cómo un avión vuela, que es a veces lo que nos preguntamos, cómo algo tan grande puede volar. Después se pasa a tener muchas horas en un simulador de vuelo, muchas horas, donde se simula casi como un videojuego que uno está manejando un avión. Después se pasa a ser un ayudante en los primeros vuelos de aquel que vuela, estar al lado, hacerle un poco de asistente, hasta que la última etapa se pasa a tener horas de avión en la práctica. Y esas horas de avión o de vuelo son las que te habilitan para ser pilotos. Hermano, si uno sabe esto de antemano, pensaría que si todo terminaría simplemente en la parte teórica en la que uno aprende cómo es un avión, cómo vuela un avión, y en la parte solamente de simulación y terminaría ahí la vida de un piloto, uno podría pensar y diría, bueno, hay algo que falta acá, esto está incompleto, porque falta salir a la cancha, hay que volar ese avión, si es la otra parte que falta. Bueno, hermanos, asociándolo un poco con la palabra que vamos a leer hoy, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo tienen esta dinámica. Hay una parte donde el apóstol Pablo siempre nos explica en los primeros capítulos cómo es la vida cristiana, ¿sí? Cómo funciona la vida cristiana, cuáles son las bases espirituales que nosotros tenemos para vivir nuestra vida cristiana. Y en la segunda parte, muchas veces, como en la carta que vamos a ver hoy, se encarga de la parte de cómo se maneja el avión de la vida cristiana, cómo es la vida práctica. Y eso es lo que vamos a ver hoy, o ya vamos a ver en las próximas semanas también. Hoy ya estamos en el capítulo 3. Ya hemos visto cómo se maneja el avión de la parte más, es una falta de respeto decir la parte teórica, pero estuvimos viendo acerca de los argumentos que tenemos para vivir una vida plena, acercarnos más a Dios. Vimos que estamos identificados con Cristo la semana pasada, vimos que hemos muerto a nuestra vieja vida y que sobre todas las cosas Cristo es superior en todas las cosas, así que para poder acercarnos a Dios y tener una vida plena siempre tenemos que ir a Cristo. Eso es lo que estábamos hablando. Hoy vamos a hablar un poco de cómo se vive esa vida cristiana, así que vamos a ir versículo por versículo, ya que son 4 y son pocos para poder ver esto y entrar ya en cómo se vive. Ahora Pablo le está diciendo, bueno, ustedes tienen estos argumentos para poder vivir una vida plena, la tienen que vivir de esta manera. Porque yo sé que la semana pasada, hablando acerca de cosas que no deben gobernar nuestra vida o que no nos deben juzgar, algunos pueden pensar y decir, bueno, pero entonces puedo vivir mi vida como quiera. Creo que hablamos la semana pasada de eso. No es así, pero nuestros fundamentos para vivir una buena vida que agrada al Señor son otros que los que proponen ciertos maestros, que proponen ciertas religiones o personas que no conocen la palabra del Señor. Nosotros vimos que en Colosa habían personas que proponían una vida cercana a Dios, en la cual digo, yo estoy cerca de Dios y me siento pleno, una vida que venza el pecado. Proponían algunas formas, por ejemplo, una es el legalismo, poniendo más leyes. Cuando más leyes tengas, mejor vas a agradar a Dios y más vas a vencer aquellas cosas que te dominan. Otros iban por el lado del misticismo, cuando más cosas aprendas, más vocabulario aprendas, cuando más sueños tengas, cuando más cosas puedas ver en el mundo espiritual, más plenos vas a ser. Vimos que por ahí no es la cosa, como se dice hoy. Otros hablaban de la privación del cuerpo, y Pablo dice, tiene buena reputación, puede servir para algunas cosas, pero no es el todo, por ahí tampoco va. Ahora Pablo va a proponer, ¿sí?, cuál es la solución para vivir una vida plena en Cristo. Bien, empezamos por el versículo 3, capítulo 3, por el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en la versión que tienen la mayoría, que tenemos la mayoría, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Pero otras versiones, hermanos, que quizás se leyó hoy, otra versión, que quizás se adecúen más al texto, y no quiere decir que la versión que tenemos está mal, sino que está bien la versión que tenemos, pero hay algunas versiones que quizás complementan mejor la idea.
porque si nosotros lo vemos de esta manera, si podéis haber resucitado con Cristo, podemos pensar que es una condición. Es, bueno, ya que si ustedes resucitaron con Cristo, ahora vivan de esta manera. Sí, parecería que es una condición. Entonces ustedes tienen que vivir de esta manera, que básicamente era lo que decían los maestros de aquella época. Si ustedes quieren acercarse más a Cristo, si ustedes quieren ser más agradables, comportarse mejor, bueno, tienen que hacer esto. Bueno, la lógica de Pablo es otra. Hay algunas versiones, como la nueva versión internacional, que dice ya que han resucitado con Cristo. Y eso está bueno, porque apela a la idea es, si vos ya resucitaste con Cristo, o sea, si ya sos del Señor, si ya pasaste de muerte a vida, ahora esta es la nueva forma en la cual se espera que te comportes. Esa. Y acá, hermanos, vemos como la vida cristiana es una cuestión de identidad. O sea, mi identidad. Yo me debo comportar conforme a mi identidad. No es que debo alcanzar una identidad, sino que se espera que yo me comporte de la manera que ya marca mi identidad. Sí, si terminamos la reunión y yo veo que algún hermano de los que consideramos hermanos mayores o hermanas, no mayores de edad, pero aquellos que ya tenemos unos años, yo lo encuentro en el pasillo, afuera, no sé, sentados en el patio, jugando a las cartas, a las figuritas, corriendo y haciendo... Yo decía, algo raro hay acá. Si quizás esa persona no se está comportando con la edad que tiene. ¿Sí? O se ponen a gritar de una manera que no se espera en la edad. Yo digo, algo raro acá hay. Porque una persona adulta se espera que se comporte como una persona adulta. Bueno, esto es lo que está diciendo Pablo, es, ya que habéis resucitado con Cristo, deben comportarse de esta manera. Así que a partir ya de este capítulo 3 que vamos a ver, empiezan los imperativos. Pablo va a decir que nuestra vida tiene que ser vivida, tu vida, nuestra vida, tiene que ser vivida día a día, de lunes a lunes, conforme a la identidad que ahora tenemos. Eso es lo que se espera de nosotros, que vivamos a la altura de una identidad que tenemos, que no es perfecta, por supuesto, que no es libre de pecado, pero es aspiracional. Es lo que el Hijo de Dios debe apuntar a vivir. Cada día debe luchar con toda su fuerza hasta desgastarse por vivir de esa manera que le agrada a Dios. ¿Sí? Dice, bueno, dice, si ustedes han resucitado con Cristo, o ya que resucitaron con Cristo, vivan de esta manera, lo que se pide es que busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y acá empieza Pablo ya a introducirnos en el tema, busquen las cosas de arriba. La palabra buscar ahí viene del griego seteo, que es la idea de procurar, hay que esforzarse con diligencia, hay que poner todo el empeño para ir en busca de algo, esa es la idea, es esforzarse. Así que Pablo dice en un sentido presente, porque esa palabra está en un sentido presente, es sigan buscando lo de arriba. Lo que se espera es que cada uno de nosotros sigamos buscando lo de arriba. Que la característica, y ahora vamos a definir qué es esto de buscar lo de arriba. La característica de un cristiano es que busca lo de arriba. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta idea de que Cristo está sentado a la diestra de Dios no es azarosa, no es que Pablo la tira así, una figura de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto está sacado del Salmo 110, versículo 1. Y es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, donde dice, dijo el Señor a mi Señor, ahí hay como un diálogo entre el Padre y el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Así que ahí vemos la figura de Dios y Cristo sentado a la diestra. Y casi siempre que se utiliza este pasaje en el Nuevo Testamento, nos ayuda a ver a Cristo gobernando. Cristo a la diestra de Dios es una figura de gobierno, es una figura de un rey que está en el trono y que está en control de todas las cosas, que está gobernando en un reino y que tiene valores de ese reino. Entonces, hermanos, cuando nos dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, nos está diciendo que nuestra mente, o sea, dijimos que seteo, la idea de buscar, es poner el esfuerzo, y esto para un cristiano es de todos los días, poner nuestro mayor empeño, nuestro mayor esfuerzo por buscar el reino de Dios y su justicia y esos valores del reino. Y ahora vamos a ampliar esto. ¿Sí? Cristo es el rey que gobierna. ¿Alguno puede decir amén? Cristo es el rey que gobierna. Él está en autoridad de todas las cosas. Así que se espera que un cristiano siempre esté con la mente en que Cristo está en gobierno de todas las cosas. Y tratar de ver cómo es ese gobierno, cómo se comporta ese gobierno, qué pide ese gobierno y cómo puedo vivir conforme a las reglas de ese gobierno. Habíamos hablado hace 3 predicaciones atrás, cuando hablamos de la identidad, hablamos de un ciudadano que va a vivir a otro país
y ese país le impone quizás algunas normas diferentes a su país, bueno, si quiere ser un buen ciudadano, trata de vivir con esas normas. Eso es lo que se pide para cada uno de nosotros. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde Cristo gobierna. De hecho, un cristiano siempre busca el reino de Dios, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos la gran noticia del Evangelio que Cristo es nuestro Salvador, también estamos diciendo que Cristo es nuestro Señor, es aquel que gobierna nuestras vidas. Y si Cristo gobierna tu vida, vos vas a querer saber los términos en los cuales Cristo gobierna, cuáles son sus leyes, cuáles son sus normas, y vas a querer vivir de esa manera. Eso es lo que está dejando ver Pablo acá. Dice, versículo 2, dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y acá se empieza a poner más interesante. Lo primero es, dice, busquen las cosas de arriba. Si sos cristiano de Colosa, busca las cosas de arriba. Si sos cristiano de la Iglesia Universal de todo el mundo, ¿sí? Busquen las cosas de arriba. Si sos cristiano en una iglesia en Argentina, busca las cosas de arriba. Si sos cristiano acá en Merlo Gómez, en el lugar donde Dios te puso, tu trabajo es buscar las cosas de arriba, con ánimo. Tiene que ser tu pasión. Tenés que luchar con todas las fuerzas para buscar esas cosas de arriba. Pero ahora no solamente eso, sino que dice, pongan su vista en las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Reina Valera contemporánea, que es una versión un poco más contemporánea a la que nosotros tenemos, dice algo así, que me parece que está bueno, dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y acá completa un poco más la idea que quiere dar Pablo. Pongan su mira en las cosas que están en el cielo y no en la tierra. Hermanos, es interesante que Pablo habla de las cosas de arriba. Pero dice las cosas de arriba. Primero dice, busquen las cosas de arriba. Y después dice, pongan su mira en las cosas de arriba. ¿Y cuáles son esas cosas? Lo interesante de todo esto es que Pablo no está diciendo miren a Cristo, que podría decirlo, y que en algunos otros lados dice miren a Cristo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, dice directamente, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ahí hay un contexto bien interesante, que es cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que están desanimados. Dice, bueno, Cristo sufrió, pero sufrió con gozo, así que ustedes pongan los ojos en Jesús para animarse según lo que Cristo ha hecho. Pero ahora fíjense, hermanos, que nos está diciendo, pongan los ojos en Jesús, no busquen a Jesús, sino que están diciendo busquen las cosas de arriba. Podría ser un sinónimo. Pero yo creo que si prestamos atención a eso que dice las cosas, busquen las cosas de arriba, podríamos encontrar una riqueza más grande en este texto. Dice, busquen las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba, hermanos? Bueno, cuando habla de las cosas de arriba, por todo el contexto, por lo que vamos a ver en las predicaciones que vienen, por lo que viene en el capítulo 3, por lo que viene en el capítulo 4, podemos ver que las cosas de arriba pertenecen no solamente a Cristo, sino a su reino, a los valores del reino. Porque tenemos que tener cuidado de no mirar este texto de una forma demasiado mística, porque a veces busquen las cosas de arriba o miren las cosas de arriba, parecería que somos personas que nos encerramos en nuestras habitaciones, ponemos las manos acá y arrancamos con un om y nos trasladamos al cielo y parecería, no, hermanos, créanme que esta idea que maneja Pablo es muy espiritual, pero a la vez es bien terrenal. O sea, terrenal que nos ayuda a vivir en este mundo. El poner la vista en las cosas de arriba. Es poner la vista en las cosas de arriba, donde por supuesto que está Cristo, donde está su reino, pero también en los valores del reino, en los cuales nosotros debemos esforzarnos cada día para vivir bajo esos valores del reino de los cielos. Bien. Filipenses capítulo 4, versículo 8, el libro al lado. Filipenses 4, versículo 8. Dice así. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten.
Y después Pablo, desarrollando Filipenses, nos va a mostrar también algo como nos muestra en Colosenses, que lo honorable, lo digno de buen nombre termina siendo Cristo. Pero esto es básicamente la idea. Es buscar las cosas de arriba del reino de Cristo, los valores del reino. Es que nuestra vida debe cada día pensar en esos valores del reino. ¿Cómo se vive con esos valores? Romanos capítulo 12. Versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Recuerden que una de las cosas que Pablo está tratando acá es cómo se vive la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivir una vida cristiana día a día? Los que proponían por medio del legalismo, por medio del misticismo, por medio del ascetismo tenían otra vida. Pablo dice es por medio de Cristo, por medio de buscar los valores del reino. Pablo dice piensen en estas cosas, debemos pensar, debemos buscar. Pablo dice sean transformados mediante los valores de la palabra de Dios para que puedan vivir de esa manera. Y yo sé que algunos se puede preguntar y dice, bueno, pastor, pero ¿cómo hago todo el día para vivir pensando en Cristo y los valores del reino? Yo tengo que trabajar. Yo tengo que hacer otras cosas que demandan mi mente. Yo no puedo pensar todo mi día en cuestiones espirituales. Yo tengo que pensar en otras cosas. Y eso es verdad. Porque la Biblia nos dice, vivimos en este mundo. Y vos tenés que hacer cosas en este mundo. Tenés que manejar un auto, ¿sí? No podés andar con los ojos cerrados orando mientras manejás el auto. ¿Sí? Tenés que trabajar en tu casa, tenés que hacer un montón de cosas. Pero la Biblia nos llama a que nuestros pensamientos siempre tienen que estar en Cristo, su reino y los valores del reino para vivir. Yo no sé si te pasó alguna vez de ir a tu trabajo con alguna preocupación o con algo en tu mente que no te podés sacar. Quizás te llevaste algo de tu hijo, alguna actitud o algo, que fuiste a tu trabajo, estabas trabajando pero estabas pensando en eso. ¿Nos pasó o no? Muchas veces nos ha pasado. Aún siendo cosas buenas también, buenas noticias, las cuales estamos haciendo algo, pero estamos pensando en eso. Bueno, esa es la idea de pensar en los valores del reino. Es buscar las cosas de arriba siempre pensando en Cristo, su señorío y sus valores. En estos piensen, sean renovados. La mente de un cristiano tiene que ser renovada por la palabra del Señor. Por eso buscar a Cristo nunca está disociado de su palabra, es buscar a Cristo en su palabra. Yo leo la palabra y veo los valores del reino para vivir una vida que agrada a Dios. El viernes vi una escena que me indignó mucho, pero a la vez me hizo pensar. Estaba con el auto parado en un semáforo ahí bajo el puente de General Paz y había un hombre que se había quedado con un auto, ya tenía unos años, y cuando baja el auto es un hombre mayor que me hizo acordar mucho a mi papá. Y este hombre se bajó con un bidón de agua, se ve que ya conocía cómo era el auto. Él abre el capot con la fuerza, con la velocidad que tenía para hacerlo, abre el capot y le pone agua al auto, le estaba poniendo agua al auto en el semáforo en rojo, yo estaba al lado. Y de pronto él trata de hacerlo lo más rápido posible y mientras va volviendo al auto, cierra el capot, se abre justo el semáforo en verde. Atrás había un colectivo que le empezó a tocar bocina. Bocina, bocina, bocina. Entonces yo en un momento me indigné, porque pensé, dije, este hombre no tiene un familiar así. No sabe que un hombre de esta manera no se puede apurar, no piensa en este hombre, no es solidario, me indigné. Y después me fui pensando en yo mismo, ¿qué haría yo si un día estaba apurado atrás de él? ¿Manejaría las cosas de esa manera? Y hermanos, ¿por qué traigo esto? Porque los valores del reino de este mundo, o sea, mirar las cosas de abajo, es mirar las cosas como miraba ese colectivero. Yo estoy apurado, no me importan los demás, no me importa la solidaridad de los demás, no considero ese hombre que está en esas condiciones, no soy solidario con ese hombre. Y yo pensaba, ¿cuáles son los valores del reino? ¿Qué hubiese hecho Cristo? Seguramente Cristo hubiese parado, no le hubiese importado. De hecho, nosotros vemos el ministerio de Cristo parando, ayudando en medio de su día a día, hermanos. Entonces vieron que no es una cuestión abstracta, sino que buscar las cosas del cielo, buscar los valores del reino, es una decisión de día a día. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, que nosotros entendemos que el valor del reino de Cristo es un valor perfecto. ¿Te imaginaste un país donde gobierne Cristo? ¿Qué perfecto que sería? No habría inflación, no habría problemas de delincuencia, no habría problemas, porque Cristo es el gobernante perfecto, porque sus leyes son perfectas, porque Él gobierna perfectamente. Ahora, los cristianos vivimos en una tensión en el que estamos todavía en este mundo, pero tenemos valores de otro reino.
Si vos querés saber cuáles son tus valores para vivir una vida cristiana, no están en el legalismo, en el misticismo, en nada de eso, sino en buscar los valores del reino cada día, para que puedas vivir de una manera que agrade a Dios. Así que busquemos las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, Pablo nos está diciendo que dejemos de vivir nuestra realidad en la tierra. Porque algunos pueden ser tan espirituales y decir, bueno, yo dejo las cosas. No, no se nos está pidiendo esto. Nosotros vivimos en este mundo. Hay reglas, hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que se nos demandan hacer en este mundo, pero en este mundo vivimos nosotros con los valores del reino de Cristo. Nuestros valores son los de Cristo y son en las cosas del cielo. Tratamos de vivir, aunque sea difícil. Todo nuestro cotidiano andar demanda eso. Todo nuestro cotidiano andar demanda eso, que tengamos los valores de Cristo y de su reino. Hay algunas personas que se escudan en una vida espiritual y dicen, bueno, no, yo busco las cosas, entonces no trabajo. Sí, por ahí hay algunos que leen la Biblia y la esposa le dice, pero mirá que tenés que ir a lavar los platos también vos, ¿eh? Ah, no, yo estoy con los valores del reino. Yo no estoy con los valores de este mundo. No, no está hablando de eso. Sino que, hermanos, se nos demanda en cada cosa que hacemos, en tu trabajo, en tu vida como mamá, como papá, en tu matrimonio, negociando con tu dinero, en la universidad donde estés, que tus valores sean los valores del reino. Miren cómo cambiaría nuestra forma de pensar. Si delante de cada acto, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos de manera práctica. El asceta, por ejemplo, o el legalista te dice, bueno, no vayas al cine, por ejemplo, sin mirar si eso está o no en la palabra del Señor. Los valores del reino son al revés. Yo tengo los valores de Cristo y de su reino y me planto quizás delante, no sé, o de una película o de algo, de cualquier cosa que hago que pueda ver, y digo, ¿verdaderamente estos son los valores de Cristo y de su reino? ¿Está bueno que yo vea esto? ¿Está bueno que yo escuche esto? Si nací verdaderamente y hoy soy de Cristo, ¿está bueno que haga esto? ¿Está bueno que mire esto? ¿Son los valores del reino? Que mi mente se desvíe a aquel lugar, que mi vista se desvíe a aquel lugar. ¿Es lo que Cristo demanda o la palabra me dice otra cosa? Bueno, hermanos, esta es la idea, las cosas del cielo y no en la de la tierra. Qué lindo desafío que tenemos por delante con esta palabra. Es que los ciudadanos del reino de los cielos que somos hoy, que esperamos ese reino que un día vendrá de manera completa, pero hoy ya somos ciudadanos de ese reino, estamos desafiados cada día en las cuestiones de este mundo a pensar cómo son los valores de Cristo, poner nuestra vista en las cosas de Cristo y no en la de la tierra. Versículo 3 y versículo 4 van a hablar de cuáles son ese fundamento. Hemos resucitado y por qué cuáles son los fundamentos para poder poner siempre nuestra vista en los valores de Cristo y de su reino. Los valores son tres. Uno, porque ya hemos muerto, eso está en el pasado. Dos, porque nuestra vida está escondida en Cristo, eso es el presente. Y tres, porque tenemos una esperanza de gloria, eso está en el futuro. Vamos al primero, porque hemos muerto. Vamos a la base del pasado que tenemos. Versículo 3, porque ustedes han muerto. Porque ustedes han muerto. Pablo, hermanos, en este texto apela a la conciencia de una vida nueva. Tengo una nueva identidad, soy otro hombre, soy otra mujer, entonces debo vivir de esa manera. Esta idea de estar muerto, Pablo la utiliza muchas veces en la palabra del Señor como símbolo de una nueva identidad. ¿Un cristiano qué es? Bueno, es muchas cosas un cristiano. Pero dentro de todas esas cosas, un cristiano es alguien que murió, que ya murió a su vieja vida. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de la figura del bautismo. Estamos identificados con Cristo en su bautismo. Pero también, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, lo que nosotros hacemos es una declaración pública de esa identificación que tenemos con Cristo, que es cuando entramos al agua y salimos del agua, estamos diciendo, bueno, yo morí. Ahora salgo y muestro y proyecto una nueva vida. Me identifico con una nueva vida. ¿Sí? Yo soy en parte el Isaías que nació cuando mi mamá me puso ese nombre, pero hoy soy otro Isaías, soy un nuevo hombre o una nueva mujer. Y acá aparece esa lógica, ustedes han muerto. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros debemos esforzarnos cada día por buscar las cosas del reino de Dios, por vivir una vida más santa, una vida que agrade a Dios? Bueno, porque hemos muerto.
Y esto es un acto que, como vimos también, es hecho por la fe. Y aparece nuevamente esa tensión. Ya, pero todavía no. Habéis muerto. Y algunos podrían pensar, pero pastor, yo todavía siento algunas cosas como si estaría vivo todavía, a mi vieja vida. Hay cosas que salen, parecería que estaría bastante vivo a mi vieja vida. Bueno, esto es un acto de fe. Han muerto por la fe, decía unos versículos antes, cuando leímos la semana pasada. Ustedes han muerto por la fe. Esto es un acto de fe. Y no por ser un acto de fe es menos válido que porque sea un acto concreto. Hemos muerto por la fe y ahora nos identificamos con Cristo. Esas cosas que muchas veces salen, podemos dominarlos a través de la fe y de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Todavía no, pero cada día el Espíritu Santo de Cristo nos va transformando para que seamos semejantes a Él. Somos una nueva creación en Cristo, aunque todavía esperamos esa consumación completa. Romanos capítulo 6. A todos los que quieren ser más plenos, a todos aquellos que quieren vivir una vida más agradable, a todos aquellos que quieran pelear con todas sus fuerzas contra el pecado, Pablo dice que tenemos este fundamento, que hemos muerto. Romanos 6, versículo 2. De ningún modo, dice Pablo, hablando de si vamos a continuar cada día en el pecado, dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo apela a la misma idea. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si nosotros hemos muerto? Iglesia, esta es la idea. ¿Por qué debes pelear cada día por los valores del reino? Porque moriste, porque te identificaste con Cristo. Tenés una nueva vida. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si hemos muerto a esa vieja vida? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Uno de mis textos favoritos. Creo que por lo menos 6 meses de mi vida, cuando tenía 20 años, me levantaba recitando este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O como dice mi versión, en Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. Por la fe, ¿no? Que es una idea de fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana es una vida de fe. Es una vida que cada mañana se levanta con esta declaración de propósito. Yo ya morí a mi vieja vida. Ahora debo vivir de acuerdo a la nueva vida que tengo. Y ahí está la batalla. Porque, hermanos, la batalla está en nuestra mente todos los días. ¿Vos querés vivir una vida más plena que agrada a Dios todos los días? ¿Sí o no? Sí. ¿Querés vivir una vida que venza al pecado? Bueno, el método no es el ascetismo, el método no es más leyes, el método no es una cuestión mística, el método es que cada día vivamos a la luz de nuestra nueva identidad. Estamos muertos a nuestra vieja vida, ahora tenemos que vivir vivos, pero con los valores de nuestra nueva vida. Jesús dijo, el que quiere seguirme y ser mi discípulo, tome su cruz, ¿recuerdan cómo es y cómo sigue el pack completo? Tome su cruz y niéguese a sí mismo. Muy interesante la palabra negarse ahí. Esa palabra que aparece ahí como niegues a sí mismo es la misma palabra que se usa cuando Pedro negó a Jesús y le dijo, yo no lo conozco. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús y le dijo, yo no lo conozco? O sea que las demandas del reino de los cielos para cada día de nosotros es que nosotros nos negamos a nosotros mismos. Que cuando quiera salir nuestra vieja vida o cuando haya cosas que nos asusten todavía de nuestra antigua naturaleza, nosotros digamos, yo no conozco a ese Isaías. Ese Isaías ya no está, Yo no tengo nada que ver con ese. Yo tengo que vivir ahora una nueva vida conforme a mi nueva identidad. Esa es la pelea de todos los días. Los verdaderos hijos de Dios van a dar esa pelea todos los días. Les puede costar sangre, sudor y lágrima todos los días, pero van a dar esa pelea todos los días. Porque quieren vivir una vida que agrada a su Dios. Por eso Pablo no tenía temor.
Pablo no es que acá tenía que andar con condicionantes. Pablo sabía que en la comunidad de la iglesia en general había dos grupos: falsos maestros, personas que querían agradar a Dios según sus fundamentos propios, según su legalismo, o personas que realmente habían pasado de muerte a vida. Quizás muchos de ellos todavía eran inmaduros y tenían que aprender la palabra del Señor. Pero si verdaderamente eran del Señor, eran personas que iban a procurar vivir todos los días buscando el reino de Cristo y los valores del reino de Cristo. Amén. Hemos muerto al pasado. Tenemos una nueva identidad. Soy otro hombre. Creo que Spurgeon decía, cuando las ideas del pasado venían a su mente, él las saludaba y le decía mucho gusto, pero yo ya no soy aquel. Y creo que, hermano, tiene que ver con esto muchas veces. ¿Sí? Así que les animo en el Señor a que busquen a Cristo, pongan su vista en los valores del cielo todos los días de su vida, y en cada cosa que hagan, cada cosa que te toca hacer, hermano, desde que te levantás a la mañana, ¿sí? Pelear con los problemas cotidianos, trabajar, lo que te toque hacer, buscar cuáles son los valores del reino que se pueden poner en práctica en esa área de tu vida. Así que lo primero es porque hemos muerto. Es el primer fundamento. El segundo, que es el del presente, es porque estamos escondidos en Cristo. Dice, porque habéis muerto y su vida están escondidos en Cristo, en Dios. Esta idea de la unión con Cristo, o que estamos en Cristo, es algo que Pablo, en el Nuevo Testamento, en algunos libros como Filipenses, sobre todo en el libro de Efesios, lo abarca de una manera muy amplia. Es lo que en la teología se llama la unión con Cristo. Es algo que es difícil de razonarlo y de entenderlo, pero que es una verdad bíblica. Es que cuando nosotros pasamos de muerte a vida o somos del Señor, estamos unidos a Cristo. De tal manera que esa unión es tan difícil de separar, ¿sí? Que cuando nosotros vemos en la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir nos pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos tan unidos a Él que cuando Dios nos ve en Cristo. Y es un fundamento glorioso. ¿No es un fundamento glorioso para nuestra vida espiritual esa? Que Dios nos vea en Cristo. Que las virtudes de Cristo sean puestas a nuestra cuenta, de manera que cada mañana, sí, cada mañana es una figura poética, porque en Dios eso no funciona, pero cada mañana cuando nos levantamos, Dios nos pueda ver en Cristo. ¿Cómo respiramos? Si Dios solamente tendría que ver en el Isaías antiguo, estaría complicado, pero Dios me ve en Cristo, así que eso es un fundamento. La vida de ustedes está escondida en Cristo. Juan 14, 20. Jesucristo dijo, para que sepan que yo soy en ustedes, ustedes en mí y yo soy en el Padre. ¡Wow! ¡Qué unión profunda! Estamos en Cristo. Cristo es en nosotros, nosotros en el Hijo y a la vez el Hijo en el Padre, y tenemos una unión con la divinidad terrible. ¡Wow! Hermanos, un cristiano espiritualmente es alguien que está unido a Dios a través de Cristo, está escondido en Él. Esta es la petición que los salmistas pedían muchas veces en los salmos, sobre todo David. Escóndeme en ti, escóndeme en la roca. Esa idea de estar tan profundamente metido en un lugar por la cual esa vida oculta en Cristo me muestre lo protegido, lo refugiado que estoy en Él. Hermanos, la unión con Cristo es amplia, pero me gustaría utilizarla en este contexto con el tema de estar refugiados en Él. De que estamos tan metidos en Cristo, escondidos en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo, que estamos refugiados en Él. ¿Cuántas veces nos queremos escapar de cuestiones que nos pasan en la vida cotidiana? Es tan pesada las cosas que a veces nos pasan que vieron que queremos huir. El Salmo 11, el salmista dice, ¿a dónde huiré? ¿A dónde me meteré? Escóndeme, dice el salmista en un momento. ¿No es nuestra experiencia esa? Muchas veces nos queremos escapar cuando los problemas externos y aún los de nuestro corazón muchas veces salen, queremos irnos. Pero ¿qué pasa cuando la buena noticia del Evangelio dice, ya está, no tenés que irte a ningún lado porque estás escondido en Cristo? Estás guardado en Él. ¿De qué vas a tener temor? ¿Qué otro fundamento vas a buscar? ¿Qué lugar vas a buscar donde refugiarte? ¿Hay algo que pueda refugiarte que no sea Cristo? ¿Hay el consumo de algo a lo cual hoy puedas ir a refugiarte, el consumo de lo que sea, que puedas ir a refugiarte para encontrar descanso? Si tu refugio verdadero es Cristo.
Porque tu vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está oculta, escondida en Cristo. Él es nuestra seguridad. Nada puede destruir nuestra vida, hermanos, porque nuestra vida está guardada en su Hijo. Esto es glorioso. Pablo dice, busque las cosas de arriba, busque los valores del reino. Tienen fundamento para hacerlo. Tienen hoy una nueva vida. Murieron a su vieja vida. Hoy su vida está escondida en Cristo. Y por último, tenemos esperanza de gloria. El versículo 4 dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. También una idea que utiliza Pablo. Un día, todavía ustedes no son lo que deben ser, un día serán manifestados en gloria. Cuando Cristo se manifieste, ustedes van a ser manifestados en gloria. Y acá ya es el fundamento futuro que tenemos. Porque hermanos, yo sé que muchas veces, en el mundo en el cual vivimos, las cosas de la tierra, por más que tengamos que vivir, son desgastantes. ¿Y cuántas veces hemos pensado, bueno, pues si estaría en la presencia del Señor eso sería mejor? Bueno, es la esperanza que tenemos, es la vista con la cual nosotros podemos vivir, que no todo es terrenal, sino que tenemos una esperanza futura en gloria. Vivimos en esa tensión, en el ya, pero todavía no, pero tenemos fe. Y esa fe produce esperanza, hermanos. Todavía luchamos en este mundo con el cansancio físico, el cansancio espiritual, el dolor, la insatisfacción, la tristeza. Batallamos contra el pecado. Pero fuimos llamados, hermanos, a una plenitud que solamente puede ser encontrada en Cristo. Entonces, la gran esperanza de este evangelio, el que predica Pablo, el que predicamos en esta mañana, es que cuando muchas veces las papas arden y que ya estás cansado, tan cansado que querés soltar todo, tenés que poner tus miras en las cosas de arriba y ver que esto no es eterno. Que nuestra esperanza, hermanos, viene del cielo. Filipenses. Creo que Pablo le quiere decir a los colosenses, no es por donde dicen aquellos maestros, no se alcanza por ahí la plenitud, es poner la mirada en Cristo, en sus valores, es cada día vivir con los valores del reino, por ahí es la cosa. Pero aún así tengan esperanza, no se desgasten en lo de este mundo, porque fueron diseñados para otra cosa. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Esta es una idea complementaria de Pablo. Me gustaría que la leamos de manera pausada para poder complementar este texto. Creo que ahí va a aparecer en la misma versión que yo tengo, así que hermanos, si quieren pueden, los que pueden leerlo de la pantalla, vamos a leerlo despacito para ver cómo este es un texto complementario. Esta idea que Pablo utiliza en Colosas también la utiliza en la iglesia de Filipos. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor, o sea, alégrense en el Señor. Pablo de vuelta queriendo sacar la vista de todas las cosas y dice, ponga la vista en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Aparecen de vuelta enemigos similares, ¿vieron? Falsos maestros, la falsa circuncisión, cuídense de esos. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y no nos gloriamos, nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidados a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Como dicen otras versiones, por amor a conocer a Cristo. ¿Vieron? Pablo sigue la misma lógica. Pablo dice, no es como los maestros que dicen el legalismo, no es por ahí, porque yo tengo más argumentos para ser feliz, para ser pleno, para intentar vencer mis pecados y ser más agradable a Dios, porque tengo un currículum muy grande, pero aprendí que no es por ahí. La cosa es por buscar a Cristo. Y sigue. Versículo 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. De vuelta a la misma idea, a fin de llegar a ser como Cristo en la resurrección. Pablo habla de una nueva vida. Esa nueva vida nos da esperanza de ser agradables a Dios y vivir una vida que le agrade. Versículo 12, no es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ya, pero todavía no. Pablo sabía que estaba en este mundo, que vivía, buscaba los valores del reino, pero sabía que no los alcanzaba, como todavía no los alcanzamos nosotros, pero vamos en pos de eso. Dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo dice, me olvido lo que está atrás y me extiendo a la meta del supremo llamamiento. Eso es vivir, hermanos, con nuestra vista en el cielo y en las cosas del cielo. Eso es todos los días. Todos los días pienso en los valores del cielo. Ya el día de ayer quedó. Me extiendo cada día adelante, busco a Cristo, sus valores para vivir la vida de hoy, pero también la vida de mañana, la del mes que viene, la del año que viene, si el Señor no regresa antes. Versículo 17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo se ponía como un ciudadano del reino que podía ser un ejemplo para vivir en este reino. Dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito. ¿Sí? La idea de que el Dios de ellos es el apetito, lo que hacen con las comidas y todas esas cosas, como lo veíamos en Colosa, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas que terrenales. ¿Vieron? Pablo dice que aquellos que tratan de justificarse según la ley, que tienen sus propios métodos, ¿sí? Que buscan aún la comida, la bebida, como veíamos en Colosa, solamente viven una vida terrenal, porque la cosa no está ahí. La vida del cristiano no está ahí. La vida del cristiano está poner su mira en Cristo. Versículo 20, ahí habla de identidad. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El versículo 21 termina como el versículo 4 que leímos en Colosenses, con la esperanza del futuro, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amén. Leí todo este pasaje para que en 21 versículos vean la misma lógica de 4 versículos de Colosenses. Pablo maneja la misma lógica. Él dice, no es por el legalismo, no es por autoimponerse normas, que muchas de ellas puedan ser buenas para ayudarnos en nuestra vida, pero las normas no nos ayudan a ser más plenos delante de Dios ni a vencer el pecado. Pablo dice, yo ya vengo de ahí. Yo tuve que aprender otras cosas, que ahora es mirar a Cristo, los valores del reino y cada día extenderme a esa meta. De esa forma tenemos que vivir, hermanos. Y va a decir por qué. Bueno, porque nuestra ciudadanía hoy es espiritual. Estamos en este mundo, hacemos cosas en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de la cual, como iglesia, esperamos a Cristo. De la cual, como iglesia, esperamos a Cristo. Amén. Para que todas nuestras esperanzas, las que tenemos en este mundo, se vean completas cuando Cristo Jesús venga. Ahí va a estar la verdadera cosa, hermanos. Así que yo te quiero alentar. Quiero terminar este mensaje alentándote. Buscá vivir una vida plena en Cristo, satisfactoria, gozosa, feliz en Él. Regocijen en el Señor, siempre regocíjense, dice Pablo. El salmista dice en el Salmo 16, hay plenitud a tu diestra, delicias a tu diestra. Así que busquen ser plenos en Cristo, ser felices en Cristo. Para eso tienen que buscarle a través de su palabra. Tienen que vivir los valores del reino, no hay otra forma.
O es vivir los valores del reino o los valores de este mundo. Porque como vimos al principio del capítulo 2, los valores de este mundo te van a querer embaucar. Porque si vos no vivís los valores del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, vivís los valores de este mundo. En todas las áreas de tu vida. En tus prioridades, en tu dinero, en tu vida familiar, en tu matrimonio. Vas a vivir los valores de este mundo. Pero vos para ser plenos y felices tenés que vivir los valores del reino. Porque hay algo en tu naturaleza que cambió, que demanda eso. Si no vivís de acuerdo a eso que se te pide, vas a ser infeliz toda la vida. Porque nosotros fuimos hechos para eso. Y termina esa esperanza diciéndonos, bueno, lo perfecto va a ser cuando venga Cristo. Eso es lo que esperamos. ¿No hay algo en tu vida que muchas veces demanda ciertas cuestiones de ese reino completo? ¿No hay veces que decís, sería mejor estar en la gloria de Cristo? Qué bueno que será ese momento cuando estemos delante del Señor. ¿No hay algo en vos que muchas veces piensa en esto? Creo que en cada cristiano hay un momento de lucidez del espíritu que muchas veces pensamos de esta manera. Qué bueno, ahí va a ser gozo, paz. Ya no voy a pelear con las cuestiones externas, no voy a pelear con mí mismo. ¡Wow! Me dijo alguien hace 3 semanas algo que nunca había pensado, hablando de los patriarcas, esos que vivían mucho de antes del diluvio, 900, 1000 años, como Matusalén. Me dijo, vivían tanto, y vieron que hoy vivimos una vida de gente que se aferra a esta vida y cada vez quieren vivir más. Quieren vivir, quieren ir tras los pasos de Mirta Legrand. Quieren vivir cada vez más. Y me dijo esta persona, yo no había meditado, me dijo, ¿te imaginás 900, 1000 años viviendo con tu pecado? No, que el Señor me lleve antes, me dijo. Peleando con tu pecado, que el Señor me lleve antes. Mejor. Bueno, hermanos, tantas cosas en las cuales tendremos el gozo perfecto, tengamos esa esperanza. Y si hay algo en tu vida que piensa de esa manera, está bien, por ahí es la cosa. Son los valores del Espíritu en tu corazón. C.S. Lewis, en el libro Mero Cristianismo, dice, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Por ahí está la cosa, hermanos. Cuando nuestra vida, por más de que se encuentra muchas veces incompleta y anhelemos otras cosas, es porque a partir de tener una nueva vida fuimos hechos para nuestro otro mundo. Tengamos esperanza. Pero mientras esa esperanza llega, vivamos en este mundo, con gozo, buscando a Cristo, viviendo los valores de este mundo, viviendo los valores del reino, no buscando las cosas de la tierra, sino buscando las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la diestra.